¿Qué tal? Hoy vamos a explorar dos caras de la misma moneda en la ingeniería industrial. Por un lado, vamos a ver cómo se puede diseñar un proceso súper eficiente sin siquiera haberlo visto funcionar. Y por el otro, cómo descubrir lo que de verdad está pasando en un proceso que ya existe. Son dos técnicas muy distintas, pero con un solo objetivo, la máxima productividad. Y aquí está la pregunta del millón. Suena casi a truco de magia, ¿no? ¿Cómo es posible medir algo sin medirlo directamente? Bueno, pues resulta que sí hay una forma, y es una bastante ingeniosa. Es la primera herramienta que vamos a desmenuzar hoy. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. La primera técnica se enfoca totalmente en el diseño. Imaginen que están creando un proceso desde cero, algo que nunca antes se ha hecho. Necesitan saber si va a ser eficiente antes de gastar un solo peso en implementarlo. Justo ahí es donde entran los tiempos predeterminados. El concepto clave aquí, la palabra mágica, es descomposición. O sea, en lugar de ver una tarea como una sola cosa, la partimos en todos sus pedacitos, en los movimientos más básicos del ser humano. Cada movimiento, como estirar el brazo, agarrar algo o soltarlo, ya tiene un tiempo estándar asignado que se sacó de miles y miles de estudios. Y esta analogía, la verdad, le da justo al clavo. Así como con los átomos podemos construir cualquier cosa, con estos movimientos básicos podemos armar y analizar cualquier tarea manual que se nos ocurra. Es un enfoque increíblemente detallado y preciso. Y para que se den una idea de qué tan preciso es esto, chequen el dato. La unidad que se usa se llama TMU, por sus siglas en inglés. Y un solo TMU equivale a 0.036 segundos. Así de granular es este nivel de análisis. ¡Impresionante! Y ojo, no hay un solo método, ¿eh? Hay varios sistemas. Por ejemplo, MTM es uno de los más conocidos, pero también están Work Factor o MOST, y cada uno tiene sus detalles. Aunque son diferentes, todos parten de la misma idea: descomponer el trabajo en sus movimientos más elementales para calcular un tiempo estándar. Ok, ya vimos la teoría, que está muy bien, pero creo que la mejor forma de que esto quede claro es con un ejemplo práctico. Vamos a analizar una de las tareas más comunes que te puedas encontrar en una línea de ensamble. Fíjense bien, lo que para nosotros es una sola acción, poner un tornillo, en realidad se compone de por lo menos 5 movimientos diferentes. Cada uno de estos pasitos tiene un valor en TMU. Simplemente sumamos esos valores y listo. Tenemos el tiempo estándar para la tarea completa. Y todo esto sin haber usado un cronómetro ni una sola vez. Es diseño puro. Perfecto. Ahora, vamos a cambiar completamente el chip. Dejemos el diseño y pasemos a la realidad. ¿Qué pasa con los procesos que ya están funcionando? ¿Cómo podemos saber qué está pasando de verdad en el día a día? Bueno, para eso tenemos nuestra segunda herramienta. A diferencia del método anterior, el muestreo de trabajo no descompone nada. Más bien, lo que hace es tomar como una foto instantánea del proceso, pero en momentos totalmente al azar. La idea es que si tomas suficientes de estas fotos, al final tienes una imagen súper clara y estadísticamente correcta de cómo se está usando el tiempo. ¿Y para qué querríamos hacer esto? Pues los objetivos son súper prácticos. Queremos saber qué porcentaje del tiempo la gente está realmente trabajando, cuánto tiempo se pierde en esperas o en fallas, e incluso podemos usar estos datos para calcular cosas como los suplementos por fatiga. Y esto no es nomás de ir y ponerse a ver, ¿eh? Necesita una planeación muy rigurosa. Hay que definir perfecto qué se va a medir, calcular cuántas observaciones se necesitan para que los datos sean confiables y, lo más importante de todo, las observaciones tienen que ser de verdad aleatorias para que no haya ningún tipo de sesgo. Así es como se ve el trabajo de campo, más o menos. Un observador va y anota lo que está pasando en ese preciso instante. A las 9:05 la máquina funcionaba. 7 minutos después, el operador esperaba material. Cada observación es una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande. Y después de juntar cientos de estas pequeñas piezas, el panorama completo aparece. Y aquí es donde se ve el poder de este método. Con solo 200 observaciones al azar, podemos decir con bastante seguridad que en este proceso, el 75% del tiempo es productivo. Ese dato es oro molido para cualquier esfuerzo de mejora. Muy bien, ya vimos las dos herramientas. Una para construir desde cero, la otra para entender lo que ya existe. Ahora vamos a ponerlas una al lado de la otra para que el contraste quede súper claro. Entonces, el punto crucial es este, y es lo que hay que recordar. Los tiempos predeterminados son proactivos, se usan para diseñar. El muestreo de trabajo es reactivo, se usa para analizar. Uno se pregunta cómo debería ser el trabajo y el otro pregunta cómo es el trabajo en la realidad. Son, como decíamos al principio, las dos caras de la moneda de la eficiencia.
Y al final del día, de eso se trata todo esto. No es medir por medir. Se trata de tener datos duros, datos objetivos, ya sea diseñando o analizando, para poder tomar decisiones inteligentes, decisiones que hagan los sistemas más eficientes y, claro, más productivos para todos. Y con esto cerramos. La invitación es a pensar más allá de una fábrica. ¿Qué pasaría si aplicamos esta lógica a nuestras propias rutinas? A lo mejor la clave para ser más productivos no está en trabajar más horas, sino en entender mucho mejor cómo trabajamos. Ahí se las dejo.